Amados hermanos, la parábola del convite regio, aunque en Lucas no es un rey sino un patricio el que hace el convite. Saben ya que hay dos parábolas en el Evangelio con este tema mismo, y que ambas las hizo Jesucristo, no las hicieron San Mateo y San Lucas glosando una idea de Jesucristo, como dice absurdamente el padre Vichy y otros, y que dichas auditorios diferentes también son diferentes, aunque el comienzo y el fin son lo mismo. El comienzo es una invitación a un gran banquete, el fin es la condenación de los que rechazaron la invitación. En el fondo es la relación fundamental de Dios con el hombre, es decir, Dios hizo al hombre para un gran convite, pero el hombre puede rechazar este convite. Tal como está en Lucas, la parábola viene bien para nosotros. San Pablo la predicó a los paganos, y Cristo probablemente también. Y la puso por escrito Lucas, que es el evangelista del paganismo, de la gentilidad. Los que aquí son condenados, porque no nos hagamos ilusiones, la parábola tan suavecita a la griega y no a la judaica, en el fondo dice lo mismo que la de San Mateo, termina con las tinieblas exteriores. Los que aquí son condenados no son hombres malos, son hombres comunes, ricos sin duda, que dan razones valederas para no ir al convite, pero no son valederas para el convidador, el cual se enoja fieramente y vocifera una condena a los rehusantes que tampoco parece muy valedera, pero no nos engañemos, en el fondo es la misma condena que terriblemente, ferozmente aparece en San Mateo, es decir, la pérdida del reino de Dios, porque el título de esta parábola es El reino de Dios. Está al comienzo de ella, cuando uno de los que estaban en el banquete, en un banquete donde probablemente había griegos y romanos, dijo: qué hermoso debe ser comer en el reino de los cielos, y Cristo le respondió con esta parábola. Nos viene bien a nosotros como les vino bien a los gentiles griegos y romanos, que ya se habían olvidado de la reprobación del pueblo de Israel que está en la parábola de San Mateo. Era un suceso histórico que no interesaba. Porque, como digo, estos no son malvados, sino que están preocupados por los bienes terrenos, por los bienes de esta vida. Y aunque no son malos esos bienes, porque no dice San Lucas que uno había estafado una villa, no un campo como dice acá, una casa, y que otro había robado 10 bueyes y que otro se había amancebado, sino que rechazaron el convite por los bienes terrenos, y ningún bien terreno, sea el que sea, debe impedirnos la búsqueda de Dios, debe impedir nuestra afirmación, nuestra recepción de la invitación divina que se hace a todos los hombres en un momento u otro, y de alguna manera u otra. De manera que esta parábola conviene a nuestro tiempo, porque esa es la enfermedad de la época: andar solícitos detrás de los bienes terrenos. No andéis solícitos, dijo Jesucristo. Y hoy día los gobiernos, y tras los gobiernos las masas, andan solícitos y desalados en pos de la productividad. Todo se vuelve productividad, incentivación, balanza comercial, desvaluación, revaluación, la desalerización o desaleración de la inflación. Esta palabra que no se puede pronunciar la inventó el ministro Pugliese. La desaceleración de la deflación y todas los otros palabrones en on que constituyen el progreso. Y el progreso consiste en fabricar más y más cosas de todas clases,
para juntar más y más riquezas, y con esas riquezas, sacando naturalmente lo que se tragan los políticos, hacer más y más cosas hasta atosigar al mundo, buenas y malas, chicas y grandes, necesarias o superfluas. El progreso de este tiempo no satisface. A mí me gustan las cocinas a gas, pero los escapes de gas y las explosiones de gas me gustan menos. Y mucho menos me gustan las explosiones atómicas. Pero ¿qué le voy a hacer si el gran progreso de nuestra época no es curar el cáncer, porque no han conseguido eso, sino que es las bombas atómicas, hacer bombas atómicas? Se ha calculado seriamente que los Estados Unidos tienen 40.000 o 50.000 bombas atómicas. Parece increíble, es una enormidad. ¿Para qué quieren 50.000 bombas atómicas si con 10 bombas H se puede destruir todo el mundo? Las razones que dan ellos son largas de contar, léanlas en la prensa, pero en el fondo de todo eso existe una especie de frenesí, el frenesí de producir sin cesar, porque si no se produce, se hace el desempleo en las naciones. De modo que producen y producen y producen, aunque ya no sea necesario lo que producen, y aunque se atosigue el mundo con las cosas producidas y no puedan colocarlas. Y ese frenesí en el fondo está movido por el miedo. Y el miedo, ¿quién te dice que no pueda traer la paz al mundo? Sir Winston Churchill dijo eso, una cosa cómica si no fuera trágica. Dijo que el mundo había conseguido la paz por medio del terror estable. Quiere decir que si hay muchas naciones que tengan la bomba atómica, y ya hay 4, no la van a emplear de miedo. Esa es la paz que nos promete el mundo actual, la paz por el terror. Pero el terror no da la paz, el terror quita la paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no os la doy como la da el mundo, dijo Jesucristo. Pero esta paz por el terror no es la verdadera paz, parece la paz del falso príncipe de la paz, o sea, del anticristo. La paz interior, la paz en Dios, la paz de Cristo, que es lo que importa, no se puede dar por el terror. Parecería que se está cumpliendo la predicción de Cristo cuando dijo: en aquel tiempo los hombres andarán angustiados y entontecidos por los bramidos del mar y de sus olas. El mar en la Escritura significa el mundo. Osvaldo Spengler, un filósofo alemán muy pesimista y un poco pedante, escribió un mamotreto llamado La decadencia de Occidente y un librito llamado El hombre y la técnica, donde enjuicia nuestra civilización y condena la técnica. Según Spengler, las civilizaciones, como los mortales, nacen, crecen, culminan y mueren, cosa que había descubierto ya el napolitano Gian Battista Vico, el cual es más moderado que Spengler, porque en su librito genial, La Scienza Nuova, dice que las naciones cristianas, católicas, decaen ciertamente, pero después resucitan, cosa que ni Spengler ni su discípulo Toynbee quieren admitir. Para ellos no hay cristianos ni no cristianos. Pero la originalidad de Spengler está en nombrar los síntomas del hundimiento de una nación, de una civilización. El hundimiento, porque la palabra que del título alemán no es decadencia, es hundimiento, Untergang. Dice él que los síntomas son, primero, el abandono de los campos por las grandes ciudades; segundo, el crecimiento de ciudades enormes, urbes tentaculares, como Babilonia y Roma, y como Nueva York y Buenos Aires; tercero, la frivolización de la cultura que se aplica a producir diversiones; y cuarto, la demagogia, que él llama democracia, que arbolando el principio engañoso de que todos los hombres son iguales,
destruye los estamentos, los estados naturales, la estabilidad política, y de ahí se siguen innúmeros desastres. Los estados naturales. Antiguamente los hombres tenían un estado, es decir, una situación estable en la sociedad. El hijo seguía por lo general el oficio del padre, y si era inteligente y hacía progresar el oficio, entonces su familia con él, no él solito, subían un grado en la escala social, de campesinos se volvían artesanos, de artesanos se volvían burgueses, de burgueses se volvían nobles. El rey Alfonso X el Sabio, en la ley de las partidas, manda que si un doctor, es decir, un profesor universitario, enseña 3 años con loa, que lo hagan conde, es decir, que ingrese en la nobleza de sangre para siempre, él y su familia, hereditario y vitalicio. Entonces, eso sí que era fomentar la cultura y fomentar la sabiduría. Y la sociedad estaba estabilizada, equilibrada, más o menos, en lo posible al hombre. Hoy día el hombre capaz, y más todavía el hombre astuto, se sale como un cohete de su familia y comienza a trepar con uñas y dientes, lo más que pueda, sin límite. Y obviamente esta manera de trepar es ganar dinero. Hoy día no hay estamentos, no hay estratos sociales. Los estratos sociales los da el mayor o menor dinero que tiene cada uno. Y como son muchos a trepar, a lo mejor le da un empujón al que está al lado y lo tira abajo al abismo. De manera que se ha producido o se está produciendo el bellum omnium contra omnes que decían los antiguos, la guerra de todos contra todos. Me acuerdo de la oración que decía don Angelo Cicera cuando se levantaba, un italiano albañil que fue uno de los guías de mi infancia, que decía, Dios mío, cuando se despertaba, hoy día, ¿quién me querrá coder? ¿Y cómo hago yo para que no me coda? La técnica es un instrumento, un útil, que se puede usar para el bien o para el mal. Hasta esa noble técnica de saber leer y escribir es una técnica en el fondo, no es un fin en sí, no es mucho menos el último fin del hombre para que se pongan por la fuerza a querer enseñar a leer y a escribir a todo el mundo aunque no quieran. Yo no voy a prohibirle a nadie que sepa leer y escribir porque yo vivo de escribir libros, de manera que no me conviene, pero la verdad es que no es un bien en sí mismo, es una técnica como tantas otras, como la técnica de jugar al fútbol, aunque es más noble que esta. Yo lamento que un papa ya difunto haya dicho a una reunión de técnicos que la técnica es de Dios. Spengler dice que es del diablo. Ni uno ni otro es amigo, dijo el correntino. La técnica es del hombre. Es un instrumento del hombre que se puede usar para el bien y para el mal, y que, por desgracia, hoy día parece que se está usando más para el bien, para el mal que para el bien. La técnica nos ha traicionado, la técnica nos ha esclavizado, nos tiende a volvernos ciegos, dice Spencer. Dicen que en Estados Unidos, para el año 1970 o poco después, va a haber 100 millones de automóviles. Cuando haya 100 millones de automóviles en Estados Unidos, los yanquis no van a poder caminar ni a pie. De manera que esa búsqueda incontenida, inmoderada de los bienes de este mundo, de los productos, de las comodidades que no pueden pasar más allá que dar comodidades, ha hecho apartar a las masas de Dios, la apostasía de las masas, y distrae a los hombres de la búsqueda del bien de su alma, del bien de su espíritu, e incluso de la verdadera cultura de su espíritu, los precipita o bien a un trabajo excesivo, o bien a una masa de diversiones y viajes
y disipación excesiva a los que tienen mucho de estas cosas materiales que están mal distribuidos en el mundo de hoy. El mundo de hoy parece el antiguo mito del rey Midas, el cual le pidió a Júpiter que le diese el poder de convertir todo lo que tocase en oro. Y resulta que después convirtió en oro sin querer, en estatuas de oro, a su mujer y a sus hijos y a todos sus muebles y hasta a la comida, de manera que se moría de miseria en medio de un mar de objetos de oro, porque tenía que comer el pan con tenazas de oro y tenía que dormir en colchones de oro. El mundo actual está así, rodeado de riquezas que no le dan ni el contento, ni la paz, ni la felicidad. Yo no hablo para terrificar, para aterrorizar, aunque podría, sino al contrario. Soy más optimista que Osvaldo Spengler. A lo mejor mañana o pasado me compro un calefón técnico. Porque para el cristiano será siempre posible conseguir la paz interior, la paz que prometió Cristo, y nadie os la podrá quitar, dice Cristo. La paz interior consiste en andar bien con Dios, en estar perdonados los pecados, estar deseosos de hacer obras buenas, o por lo menos dispuestos al bien. Y esa paz se puede conseguir incluso en medio de la otra paz de Churchill, la paz por el terror estable. Días pasados me decía una señora anciana: a mí, ¿qué me importa de la bomba atómica? Si tiran una sobre Buenos Aires, como soñé anoche, me voy a morir sin sentirlo, mucho mejor que morir en un sanatorio. En efecto, una bomba atómica, al que lo agarra, lo hace cenizas en un musgo. Respetad a las ancianas, dice con razón San Pablo, porque si han sido buenas muchachas, cuando son ancianas tienen sabiduría. Y después les encomienda a las ancianas que las tengan cortito a las muchachas para que no anden traverseando. De manera que pidamos a Dios conseguir la paz interior, la paz que nos da el mundo, la paz que nadie puede quitar, la cual se puede conseguir incluso entre los bramidos del mar y sus olas, en medio de la otra paz falsa del terror estable.